Bueno, vamos a comenzar. Este, preguntarle sobre el ejercicio que hicimos. A ver, me gustaría escuchar a Alex Nava. ¿Qué opinas del ejercicio que hicimos? ¿Qué comentarios tienes? Bueno, voy con alguien más, a ver si mientras Alex nos contesta aquí. Candy, ¿cómo viste el ejercicio, Candy? Que se hizo muy breve, pero ¿qué opinión tienes de lo que se hace en este sistema, con estas audiencias, la estructura que más o menos dimos? Dice Candy acá en el chat, es más ágil el proceso y estuvo muy bien el ejercicio. Ok, bueno, pues en teoría, ¿no? Tendría que ser así ágil, pero a veces no lo es. A ver, Jessica Velázquez, ¿qué opinas de esto del nuevo sistema, las audiencias? Aunque fue un ejercicio, ¿cómo te sentiste? Pues a mí me pareció bien, profe. Siento que es, bueno, el ejercicio como el que hicimos refuerza un poquito lo que vamos viendo en clase, porque pues sí, nos va explicando y todo, pero ya al momento de que nosotros lo vamos a llevar a cabo como ejercicio, pues nos vamos dando cuenta de que hay pues pequeños detalles que tenemos que ver, o en el papel, por ejemplo, que a mí me tocó, pues sí que tenía que haber observado ciertas otras, bueno, otras cosas, que a lo mejor sí nos explica usted y todo, pero también, perdón, es como un refuerzo y pues vamos observando también ciertas cosas y a lo mejor hasta nos surgen nuevas dudas sobre lo que estamos viendo en lo del juicio oral. Ok, gracias Jessica. Olivia, ¿sí nos escuchas, Olivia? ¿Qué opinas del ejercicio, Olivia? Ok, estuvo bien y refuerza más lo que hemos visto. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Aunque fue muy breve, pero pues yo creo que influyen muchas cosas en este sistema. Nosotros seguimos un guión. La realidad es que no siempre es así, sino que uno debe tener más o menos presente el desarrollo de la audiencia. E influye todo, ¿no? Puede ser el nerviosismo que la persona tiene para hablar ante la autoridad o exponer algún argumento.
y el conocimiento también que cada abogado tiene, ¿no? Pues no solo del área penal, sino de tema de derechos humanos, tema de la argumentación, de cómo se construye un argumento, para tratar de ser claro, ¿no? En lo que se está exponiendo en la audiencia. Y lo técnico del proceso también es importante. Ahora le han dado mucha importancia en este nuevo sistema a lo que son técnicas de litigación. A donde vemos que hay algún curso de este nuevo sistema son temas de litigación, ¿no? Cuando a lo mejor también habría que poner atención en lo que es teoría del delito, lo clásico del derecho penal también es importante, pero lo han dejado un poco de lado por las técnicas, ¿no? de litigación, cómo interrogar, cómo introducir pruebas en la audiencia, etcétera. Entonces es complejo porque hay que dominar varias cosas en el desahogo de las audiencias, pero pues espero que pues sí efectivamente con el ejercicio hayan podido ver un poco más, ¿no? Tener una idea más clara de lo que implica y a ver si podemos con las subsecuentes audiencias pues hacer algo más. Estaríamos pasando a lo que es la audiencia intermedia y nos faltaría la audiencia de juicio oral. Recuerden que son 3: audiencia inicial, audiencia intermedia y etapa de juicio oral. Y pues bueno, continuaríamos. Voy a proyectar las láminas. Creo que ahí está ya. Regreso al cuadro que proyecté desde el inicio. Estamos entrando a la etapa intermedia. Ya vimos la etapa de investigación inicial y complementaria, que es la audiencia inicial o etapa inicial. Nosotros, la audiencia que realizamos de control de la detención, pues desde luego fue una audiencia con detenido y es una audiencia que se desarrolla por acá más o menos, porque ya después viene la formulación de la imputación y el plazo para cerrar la investigación, que ya hablamos, ¿no? Prácticamente ahorita hemos visto hasta acá. Y estaríamos pasando a la audiencia intermedia, que tiene que ver con la formulación de la acusación. Aquí vimos esta igual secuencia: el control de la detención, se formula imputación, declara el imputado, se solicita la vinculación a proceso, el juez resuelve, se debaten medidas cautelares, se cierra el debate y se fija un plazo, ¿no? Para que se cierre la investigación. Pues para los que les gusta el penal, sí, esto es cuestión de estar leyendo el código, entendiendo las etapas, porque ahí hay mucho que leer, ¿no? Cada etapa tiene ciertas reglas, pero lo importante es pues tener la base. Y entonces me voy aquí a la audiencia intermedia, que es la segunda fase del proceso penal. Si lo dividimos en fases, como les decía yo, es etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. En la etapa inicial es todo lo que vimos: control de la detención, formulación de la imputación, medidas cautelares, vinculación a proceso, cierre de la investigación.
prácticamente en la audiencia inicial se llevan a cabo más, se conforma de más etapas, la audiencia inicial. La audiencia intermedia, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos ya un concepto. Nos dice, la etapa intermedia es la segunda fase del proceso penal y podemos definirla como la fase de saneamiento tendiente a eliminar todo vicio o defecto procesal que afecte la eficacia de todo lo actuado, así como el futuro del juicio oral. En efecto, la etapa intermedia es un momento procesal en el que la autoridad ministerial, o sea, el Ministerio Público, presentará su acusación, la cual establecerá el objeto del juicio oral. Asimismo, será la oportunidad para el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba e igualmente para la celebración de acuerdos probatorios y para el establecimiento de aquellos hechos que serán debatidos en la audiencia de juicio oral. ¿Alguien investigó las diferencias entre medio de prueba, dato de prueba, órgano de prueba y prueba? De los que están conectados, ¿alguien lo tiene? Sí, profe. Bueno, yo sí. A ver, Jessica, adelante. A ver, déjenmelo. Sí, sí, sí. ¿Con cuál comienzo? Con el que gustes. Ok. El primero que tengo es el dato de prueba. Sí. Dice que es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Ese es el dato de prueba. Bien. ¿Leo el siguiente? Sí. Ok. Medio de prueba. El medio de prueba lo podemos entender como un concepto procesal de existencia posterior a la fuente de prueba, siempre y cuando sea ofrecida la fuente de prueba en el proceso penal, sea aceptada y desahogada, practicada como tal. El siguiente es órgano de prueba. Se denomina órgano de prueba a aquella persona cuya participación le permite al juzgador introducir en el proceso elementos probatorios. Y finalmente, prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho ingresado legalmente al proceso a través de un medio de prueba en la audiencia de juicio oral y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, que sirve al juez como elemento de juicio para los efectos indicados. Perfecto. Ok, puede ser un poco técnico esto, ¿no? Aquí lo importante, yo creo que tiene que ver con las etapas del proceso penal. El dato de prueba nos dice por ahí, hay una palabra, ¿no? Es una referencia. Es una referencia a algo que nos proporciona información, ¿no? Incluso por ahí se dan las características, idóneo, pertinente. Los datos de prueba normalmente surgen desde la investigación, lo que empezamos a hablar, ¿no? Cuando hay un hecho delictuoso, ya se empiezan a recabar datos de prueba y eso nos va a dar, le va a dar luz al juez, también a las partes, para acreditar o desacreditar que no hubo un hecho delictuoso. Entonces, el dato de prueba se da normalmente en la etapa inicial. Normalmente se habla de dato de prueba en la audiencia inicial. Ahorita, en la audiencia intermedia, la que vamos a comenzar a ver, ya se nos habla de medio de prueba.
Aquí está. Será la oportunidad para el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Y justamente esa es la característica de los medios de prueba, ¿no? La admisión. Cuando ya se admite el dato, ya estamos hablando de un medio de prueba. Es decir, ya el legislador lo quiso hacer ver así, ¿no? Que va subiendo de nivel. Primero es el dato desde la investigación. Después viene el medio de prueba, que tiene que ver con la fuente que origina ese medio de prueba, y recibe el nombre de un medio cuando ya fue admitido por el juez. Ahorita vamos a ver qué pasa aquí en la audiencia intermedia, porque va a haber datos o medios de prueba que no van a ser admitidos. Y ya en juicio oral, que es la tercera etapa, ya hablamos de prueba. Cuando ante el juez se desahogan esos medios y el juez los valora para dictar una sentencia, ya es una prueba, porque la prueba, como nos decía aquí Jessica, si no mal recuerdo, nos da la convicción, ¿no? Ya es la convicción de un hecho. A través de esa prueba se llega a la convicción de un hecho. Y el juez necesita eso, ¿no? Para llegar a una convicción necesita de una prueba para poder emitir sentencia. ¿Y el órgano de prueba qué es? ¿Nos podrías repetir ahí esa parte, Jessica? No me acuerdo, decía algo así como el sujeto. Sí, profe. Dice, se denomina órgano de prueba a aquella persona cuya participación le permite al juzgador introducir en el proceso elementos probatorios. Perfecto. Entonces, el órgano de prueba es la persona que va a introducir elementos probatorios. Por ejemplo, un perito, ¿no? Un perito en medicina legal, un perito en criminalística, en balística, son órganos de prueba. Técnicamente así se le llama, órgano de prueba, porque a través del perito vamos a introducir un elemento que puede ser un dictamen. Un testigo también es un órgano de prueba, porque a través del testigo vamos a introducir información de un hecho. Órganos de prueba, son personas. ¿Sí está claro? Entonces, el órgano de prueba son personas que van a introducir, ¿no? Elementos para que sean valorados en el proceso o en la etapa en la que estemos. ¿Sí está claro los que están conectados o alguna duda? No, profe, todo claro. Ok. Entonces, ya aquí en la audiencia intermedia ya hablamos de medios de prueba. Dice, además, la etapa intermedia cumple funciones propias de un saneamiento, dado que será el momento en el que el juez de control, de oficio o por iniciativa de parte, requiera al Ministerio Público para que corrija los errores formales que presenta su acusación y examine a través de excepciones interpuestas por la defensa la existencia de vicios que la relación jurídico-procesal, la existencia de vicios de la relación jurídico-procesal. El juez tiene la oportunidad de depurar los medios de prueba impertinentes, ilícitos o que busquen acreditar hechos notorios o públicos. A eso se le llama saneamiento probatorio. Bueno, ahorita vamos a verlo con más detalle. Dice acá, la etapa intermedia, de acuerdo con Belling, es un autor, tiene por objeto conocer si el tribunal ordinario debe abrir el juicio oral. Por consiguiente, la audiencia intermedia sirve para revisar y valorar
los resultados de la investigación, examinando la acusación del Ministerio Público y resolviendo sobre la pretensión penal con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio. Bueno, son ideas, ¿no? Son ideas. Ahora, aquí el artículo 334 del Código Nacional nos da con exactitud cuál es el objeto de la etapa intermedia. Objeto de la etapa intermedia. Artículo 334 nos dice, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Primer punto. Así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Entonces, tiene dos objetos la etapa intermedia. ¿Para qué nos va a servir? Para ofrecer y admitir medios de prueba. Y dos, para depurar hechos. Para depurar hechos controvertidos, materia del juicio. Esas son las dos finalidades de esta etapa. Se dice normalmente que la etapa intermedia es la etapa de pruebas, donde más bien la etapa de medios de prueba, donde se va a determinar cuáles sí se van a admitir y cuáles no. Esta etapa se compondrá de dos fases, de acuerdo al código. Una fase escrita y otra fase oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público. El proceso penal, la única fase escrita que tiene es la fase intermedia cuando se presenta la acusación por parte del Ministerio Público. Y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Ahorita vamos a ver eso. La segunda fase de esta etapa intermedia dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia como tal y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Ok. Ahora, aquí dice, por razones didácticas de estudio, se puede dividir la audiencia intermedia en 4 momentos específicos. Vamos a ver primero, postulación. La postulación inicia cuando el Ministerio Público, luego del cierre de la investigación, debe pronunciarse sobre el sobreseimiento o suspensión del proceso, o bien formular la acusación. Recuerden ustedes que en la audiencia inicial, voy a regresar un poco al cuadro, la audiencia inicial o de investigación termina aquí, ¿no? Cierre de la investigación. Ahí acaba. Cuando el juez les dice a las partes, les concedo un plazo de 6 meses para que se cierre la investigación. Llegado ese plazo, ni la defensa ni el Ministerio Público pueden seguir investigando. Con los datos de prueba que tienen, con eso van a tener que ir a la audiencia intermedia, donde esos datos, al admitirse, se van a volver medios de prueba, ¿no? Y aquí vemos cómo la audiencia intermedia arranca con
la formulación de la acusación, que es la etapa escrita. Entonces, la postulación inicia cuando el Ministerio Público, luego de que ya se cerró la investigación, debe hacer un pronunciamiento. ¿Qué pronunciamiento debe hacer? Puede ser que diga, se va a sobreseer la investigación. Puede ser, ¿no? Una de las causas que nos llevaría a que la investigación se sobresea, ¿cuál podría ser? Bueno, el código nos da varias, ¿no? Varias causales de sobreseimiento, pero una podría ser la muerte del imputado o del procesado, ¿no? Si se muere, ya no hay razón de ser para seguir el proceso. ¿A quién le impondríamos una sanción? Entonces, si eso pasa, puede ser que el Ministerio Público diga, bueno, como murió el procesado, determino que se debe sobreseer la investigación. Ahí terminaría el proceso penal. Entonces, puede ser que el Ministerio Público se pronuncie en ese sentido, sobreseer, o puede ser que se suspenda el proceso. ¿Por qué se suspende el proceso? Puede ser porque el mismo procesado se haya dado a la fuga. Al fugarse, el proceso se tiene que suspender. Candy, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, si el procesado se fuga, no podemos continuar el proceso sin procesado. Se tiene que suspender el proceso, ¿no? Son ejemplos para ilustrar un poco más esto. Entonces, se suspende o bien se formula acusación. Si el procesado está aquí, si no ha muerto, si hay todos los elementos, el Ministerio Público lo que va a hacer no es ni sobreseer ni pedirle al juez una suspensión, sino presentarle o formularle una acusación. Dice, si presenta acusación, la misma será notificada por el juez de control a los demás intervinientes. Y de esta manera, facilitar que la víctima u ofendido, si lo desean, se constituyan en coadyuvantes y formulen acusación coadyuvante, así como a la defensa para que conteste la acusación. Entonces, lo que sucede es que se fijó un plazo para cerrar la investigación, 6 meses. Esos 6 meses fueron el día de ayer. Si lo ponemos como ejemplo, que fue el día de ayer, el Ministerio Público tendrá que estar presentando su acusación. Puede ser que lo haga el día de hoy, ¿no? Esa acusación es por escrito. Se la tiene que presentar al juez de control. Y el juez de control, una vez que tenga la acusación, debe ordenar que se le notifique a quienes, a los demás intervinientes, víctima u ofendido y procesado. A ellos les tiene que notificar esa acusación para que se enteren qué es lo que el Ministerio Público está señalando, ¿no? En ese escrito. En el caso de la víctima u ofendido, cuando reciban esa acusación del Ministerio Público, puede ser que ellos digan, a través de otro escrito, señor juez, vengo a constituirme como parte coadyuvante. Y al mismo tiempo pueden formular ellos una acusación.
Se le llama acusación coadyuvante. Porque la víctima y ofendido son partes, pueden actuar, ¿no? Obviamente entendemos que esta acusación coadyuvante pues tiene totalmente relación con la acusación que hace el Ministerio Público. No puede ser que la acusación coadyuvante sea por lesiones cuando cuando el Ministerio Público a lo mejor está acusando por tentativa de homicidio. Es decir, debe haber relación, deben concordar, ¿no? Tanto la acusación coadyuvante, que es la acusación de la víctima o del ofendido, con la acusación del Ministerio Público. Y también se va a notificar esa acusación a la defensa, o estas dos acusaciones, tanto la del Ministerio Público como la coadyuvante, para que la defensa conteste esa acusación. Esa primera etapa es la etapa de postulación, es decir, Ministerio Público, defensa y víctima deben tomar una postura, la postura de acusar y la postura de defenderse, ¿no? De esa acusación. ¿Sí está claro esta primera parte de la postulación? Bueno, punto 2 o segunda división. La audiencia intermedia también tiene una parte de una etapa de saneamiento procesal. El saneamiento procesal. ¿Qué implica el saneamiento procesal? Nos dice aquí, presentadas las postulaciones, es decir, presentada la acusación, presentada la acusación coadyuvante y presentada la contestación a esas acusaciones por parte de la defensa. Esas son las postulaciones, las posiciones de cada parte presentadas. El juez de control convocará a los intervinientes. Dice acá, una vez realizado el descubrimiento probatorio de la defensa a favor de la Fiscalía, se va a convocar a los intervinientes para que asistan a la audiencia intermedia o preparatoria del juicio oral. También se le llama así a la audiencia intermedia. Esta audiencia intermedia presenta como primer momento, y luego de escuchar la individualización de las partes, la corrección por parte del Ministerio Público de aquellos errores formales que presenta la acusación para luego ingresar al debate de aquellas excepciones que la defensa oponga. Entonces, la audiencia intermedia presenta como primer momento la corrección por parte del Ministerio Público de aquellos errores formales que tenga la acusación. Más adelante lo vamos a ver más detalladamente, pero lo importante es saber que esta parte del saneamiento procesal implica que el Ministerio Público corrija los errores que hay en su acusación escrita. Puede ser que algo está mal, ¿no? Alguna fecha. Puede ser que denominó incorrectamente algún medio de prueba. Ese saneamiento procesal implica que el Ministerio Público corrija errores formales de la acusación. Para que luego la defensa oponga excepciones. Bueno, más adelante vamos a ver qué hace la defensa. Luego viene otra parte que implica, no es un saneamiento procesal,
sino un saneamiento probatorio. Nos dice, continuando con la audiencia intermedia y luego que el juez haya calificado las excepciones de la defensa, se procederá al análisis de los llamados acuerdos probatorios. Posteriormente se analizará la admisión de los medios de prueba ofrecidos por las partes en la acusación, acusación coadyuvante y contestación de la acusación. El debate girará en torno a excluir del proceso los medios de prueba impertinentes, ilícitos, sobreabundantes o aquellos que busquen acreditar hechos notorios. Entonces, en el saneamiento probatorio se van a dar los llamados acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios se tienen que dar entre las partes, Ministerio Público y Defensa, a fin de que determinen cuáles son los hechos que ya no necesitan ser probados, hechos sobre los cuales no vamos a debatir nada. Por ejemplo, en un homicidio, vamos a ver un ejemplo rapidísimo de qué podría ser un acuerdo probatorio. En un homicidio, el procesado privó de la vida a alguien con un arma de fuego. El Ministerio Público dice que esa arma de fuego es una pistola marca, no sé, una pistola marca Smith & Wesson calibre tal. Y la defensa dice que no, que el arma fue una pistola tipo revólver, ¿no? Es decir, hay debate entre esa situación, el tipo de arma. Pero ¿cuál podría ser un acuerdo probatorio entre la defensa y el Ministerio Público? ¿Cuáles creen, qué situación creen ustedes que el Ministerio Público y la defensa podrían acordar para que eso no esté sujeto a debate o eso no está sujeto a debate? ¿Qué puede ser? De los que están conectados, algún ejemplo, ¿qué es lo que en esto que estoy comentando no estaría sujeto a debate? El hecho de que es un arma, ¿no? Bueno, de que hubo un arma de por medio, independientemente del tipo de arma. Ok, podría ser. Murió por arma de fuego. En eso podría ser que el Ministerio Público y la defensa estén de acuerdo. Lo único que se tiene que demostrar es con qué arma de fuego se le privó de la vida, y eso podría llevar a que si la defensa demuestra que el arma de fuego con la que se privó de la vida no es la que el Ministerio Público dice, obtenga una absolución, ¿no? Puede ser. Pero otra cosa en la que ellos podrían acordar, pues es que hay una privación de la vida, hay alguien que está muerto. Eso no está sujeto a debate. Hay un cuerpo, lo que probablemente esté sujeto a debate es cómo murió. Si se le privó con un arma de fuego, si como producto de ese disparo murió, eso sí estaría sujeto a debate. Pero el hecho de que la víctima fue privada de la vida, eso es indiscutible, ¿no? A menos que no hayan encontrado el cuerpo. Si no encontraron el cuerpo, puede ser que haya duda si efectivamente está vivo o no, dependiendo del tipo de delito, ¿no?, que estemos debatiendo. Pero un acuerdo probatorio también podría ser que tanto defensa como Ministerio Público están de acuerdo en que hay alguien al que se le privó de la vida, que es la víctima. Sobre eso pueden acordar. Eso ya no va a ser materia
ni el Ministerio Público ni la defensa tendrían que demostrar en juicio que alguien murió. ¿Para qué nos enfocamos en eso, no? Ya sea Ministerio Público o defensa, si eso ya es un hecho. Lo que tenemos que acreditar, en este caso Ministerio Público, es que el activo privó de la vida a esa persona, y la defensa tendrá que probar que su cliente no detonó, ¿no?, el arma de fuego, si es que hablamos de ese medio. ¿Sí está claro cuál es una forma de un acuerdo probatorio? En el acuerdo probatorio, Ministerio Público y defensa van a determinar qué hechos ya están probados y no necesitan del desahogo de una prueba en juicio para acreditarlos, o no necesitan de que el juez admita un medio de prueba para ese hecho. Bien, posteriormente, dice acá, se analizará la admisión de los medios de prueba ofrecidos por las partes, y el debate girará en torno a excluir del proceso los medios de prueba impertinentes. Ilícitos, impertinentes, bueno, que no tengan relación, ¿no?, con el hecho que se pretende demostrar. No voy a acreditar la muerte de una persona con 3 testigos. Requiero de una pericial en medicina, ¿no?, para que determinen la causa y el resto, ¿no?, el día de la muerte, el tiempo que llevaba muerta, etcétera. Entonces, medios de prueba impertinentes, eso es lo que se va a debatir en esta audiencia, que no sean impertinentes. Ilícitos, ¿cuál podría ser un medio de prueba ilícito? Habría que ver las reglas, ¿no?, en el código. Puede ser que se realizó un cateo sin la autorización del juez y que con eso se pretende probar algo. Si la defensa demuestra y le dice, su señoría, hay constancia de que este cateo nunca fue autorizado por una autoridad judicial o jurisdiccional, por lo tanto debe excluirse como medio de prueba, bueno, el juez tendrá que determinar, ¿no? Ahí en estos medios de prueba se ha hablado de teorías. Hay una teoría que se llama del fruto del árbol envenenado. Es una teoría que dice que si la fuente del medio de prueba o de la prueba está contaminada, pues también el fruto, ¿no? Si hay algo que se obtuvo con violación a derechos, en consecuencia, el medio o la prueba, en su momento, va a estar contaminada. No es algo así como la cadena de custodia. Si la cadena de custodia se rompió, pues indudablemente ese dato de prueba en el momento procesal específico, o el medio de prueba, aquí hablando de la audiencia intermedia, pues están contaminados, ¿no? Pero bueno, no entramos tanto a detalle en eso. Sobreabundantes, ¿cuáles podrían ser los sobreabundantes? ¿Cuál sería un ejemplo de un medio de prueba sobreabundante? Es decir, que sobreabunda, que son muchos. Testigos, ¿no? Puede ser que para acreditar un hecho quiero llevar a 10 testigos. Bastarán con 2 o 3 que lo acrediten fehacientemente. Puede ser que los testigos sean sobreabundantes, sean muchos para acreditar una cosa. O aquellos que busquen acreditar hechos notorios. Los hechos notorios, pues son hechos conocidos.
¿Cuál podría ser un hecho notorio? La muerte podría ser, ¿no? El día de los hechos puede ser. Habría algunos otros ejemplos, no sé, puede ser que la víctima era un menor de edad, podría ser, no sé, habría que pensar en algún otro hecho notorio, pero normalmente estos hechos notorios no son motivos de prueba, no es motivo de prueba el hecho notorio, porque es como su nombre lo dice, es algo que a simple vista se puede determinar, ¿no? Entonces el saneamiento probatorio implica todo esto, o sea, ir excluyendo, ¿no? Ir determinando por parte del juez y de las partes qué sí y qué no vamos a llevar al juicio. Por eso es un saneamiento. Vamos a ir desechando lo que no nos sirve. Y de todo eso, pues es lo que vamos a llevar al juicio. Para eso sirve la etapa intermedia. Y finalmente tenemos, ya para terminar, la decisión judicial. Nos dice aquí, el juez de control al finalizar la audiencia emitirá el auto de apertura a juicio oral. Si es que no se ha emitido ninguna causal de sobreseimiento o se haya optado por alguna salida alterna o el juicio abreviado. Si no hay alguna causal de sobreseimiento, que ya comentábamos, ¿no? ¿Cuál puede ser una? Si no hay alguna salida alterna, puede ser que el tipo de delito admita alguna salida alterna, algún robo. Puede ser que en esa audiencia intermedia la defensa le diga al Ministerio Público, se va a reparar el daño, se va a pagar el monto de lo robado y llegamos a un acuerdo. Y evitamos ir al juicio. Esa es una salida alterna, ¿no? La mediación, la conciliación sobre el hecho. O bien el juicio abreviado también es un medio de evitar llegar al juicio oral. El juicio abreviado normalmente es cuando el procesado reconoce su participación en el delito y le pide al Ministerio Público que el proceso termine mediante ese juicio abreviado. Es el Ministerio Público que tendrá que determinar si el juicio abreviado es procedente, y los beneficios de ese juicio abreviado es que el imputado o el procesado, al reconocer su responsabilidad, se le disminuyan las 2/3 partes de la pena. Más adelante si nos da tiempo, vamos a hablar lo que implica el juicio abreviado. Pero si yo reconozco que cometí un robo, que realicé un homicidio, y le digo al Ministerio Público, quiero terminar mi proceso mediante el juicio abreviado, el Ministerio Público tendrá que pedirle la autorización al fiscal general para que se le reduzca al procesado las 2/3 partes de la pena que le correspondería. O sea, se le disminuye la pena, ¿no? Por haber reconocido su responsabilidad. Es hasta cierto punto un beneficio. Y eso permite que el proceso termine más rápido. ¿Por qué? Porque ya reconoció su participación. Y dos, pues el juez tendrá que determinar, ¿no?, una sentencia. Probablemente sea, o más bien sería una sentencia condenatoria, pero con reducción de la pena. Eso implica el juicio abreviado. Pero entonces, en la etapa intermedia, la decisión judicial implica que el juez de control dicte lo que se llama auto de apertura a juicio oral. Con eso va a acabar la etapa intermedia. Una vez que las partes ya llegaron a acuerdos probatorios, ya ofrecieron sus medios de prueba,
y el juez los admita o los deseche, el juez va a dictar auto de apertura a juicio oral, en el cual va a indicar la acusación, materia del juicio oral, es decir, los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó, los acuerdos probatorios a los que se llegó entre la defensa y Ministerio Público, y los medios de prueba admitidos a proceso y que serán desahogados en la audiencia de juicio oral, así como la fecha para la realización del debate. Es decir, aquí el juez ya nos va a decir, con tal fecha se va a celebrar la audiencia de juicio oral ante el tribunal o el juez de juicio oral, que ya va a ser otro juez muy diferente al juez de control. Y finalmente nos dice aquí, siendo esta resolución irrecurrible, es decir, el tema de la fijación de la hora, el tema de que se abre juicio oral, eso ya no se puede recurrir. Lo único que se va a poder recurrir o impugnar es lo relativo a que el juez haya desechado, ¿no?, algún medio de prueba, que para nosotros a lo mejor era importante que se admitiera. Puede ser que nosotros ofrecimos 4 testigos para un hecho y el juez dice, se le admiten estos 2 y los otros 2 se le desechan. Yo eso lo puedo impugnar porque para mí los otros 2 testigos puede ser que sean importantes, ¿no? Pero eso ya será materia de algún recurso. Con la expedición del auto de apertura a juicio oral se da por concluida la etapa intermedia. Con ese auto, con esa resolución de apertura a juicio oral, acaba la etapa intermedia. Acá ya viene en las siguientes láminas cómo se estructura la audiencia intermedia. La próxima clase, al igual, como dice aquí, al igual que el estudio de la audiencia inicial, cuando desglosamos paso por paso, pues vamos a desglosar esta etapa intermedia y vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Qué es lo que cada parte va haciendo en su intervención, hasta llegar a la etapa de juicio oral. Si no hay dudas, pues hasta acá nos quedamos y ya continuamos el día lunes de la próxima semana para entrar al desglose, ¿no?, de esta audiencia intermedia. Pues es todo. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buen día a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.